Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles 8 de mayo del año 2024. Antes de entrar al tema que quiero comentar con usted hoy, debo decirle o le recomiendo que en relación con esta especie de, no análisis, porque no soy ni especialista ni de lejos en derecho constitucional, pero la duda que surgió a raíz de escuchar a Germán Martínez y leer y escuchar al doctor Romero Apis, Luis Farías, buen amigo y además un excelente estudioso del derecho, en su canal de YouTube, que usted puede ver esto que le digo, Luis Farías M, busque usted en YouTube, y en la más reciente colaboración, él hace una explicación desde el punto de vista de los fundamentos del derecho sobre este artículo, el 167. Le recomiendo, le suplico encarecidamente que vea este video, esta explicación de Luis, y pienso que el tema debe continuar ahora con la explicación que nos debe el magistrado, el doctor en Derecho, seguramente, Felipe de la Mata, para aclarar cuál sería la posición, no de la Sala Superior, evidentemente, sino la de un estudioso del derecho que en el programa de don Joaquín López Dóriga simplemente dijo, no, dice ese, ya está, eso está resuelto en la ley. Ahí está, valdría la pena que para los ignorantes como yo, no sé otros si se quisieran apuntar en esa lista, pero convendría conocer sus argumentos en torno a que la solución está en la misma ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Específicamente quizá esté, pero yo al menos con los análisis medio rancheros que he hecho, me cuesta trabajo aceptar esa posición tajante y diría yo un tanto simplista, con todo respeto, doctor, para usted, de esa respuesta que dio a don Joaquín. Pero en fin, vayamos al comentario de hoy. Voy a tratar con usted hoy, partiendo de la base de que nos acercamos cada día que pasa a la elección de este 2 de junio, la presidencial. Hay un tema que vale la pena ponerlo también sobre la mesa. La visión internacional que tendría posiblemente la ganadora. O, si quiere usted, podemos plantearlo de manera general, ¿cuál sería la visión de la anticientífica y cuál la visión internacional, por supuesto, de la ingeniera? Lo primero que debo decir, y que es la parte fácil, es la visión internacional que con toda seguridad defendería, al menos quizá en el primero y segundo año, la anticientífica, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Al margen de la visión que ella pudiera tener en lo personal, adquirida además a lo largo de muchos años en su militancia, más exagerada que otra cosa, pero militancia dentro de la izquierda mexicana, y posiciones antiimperialistas, como solía decirse allá por los años 80 o 90, y sus posiciones radicales cuando era compañera, esposa de Carlos Simas, no dirigente del CEU, el dirigente era el esposo, no ella. Con ese bagaje y su posición de defensa a ultranza de la gobernación del bulto López Obrador, pienso, tomando en cuenta lo que le conocemos y las manifestaciones que ha tenido en cuanto a gobernación, en cuanto a visión política, es que defendería y seguiría con esa política absurda de aislamiento, casi de autarquía,
que ha seguido López Obrador. El bulto, cuando andaba queriendo ser candidato por tercera vez a la presidencia de la República, se ufanaba de jamás haber tenido pasaporte y también de jamás haber salido del país. Posición absurda, si quiere usted ponerla de esa manera, de un candidato o de un aspirante a ser candidato a la presidencia de la República, de un país que es uno de los jugadores importantes en la escena del comercio internacional, además con un modelo de economía abierta, de modelo de economía liberal, de mercado, y con una participación importante en los mercados internacionales y en términos generales en la globalidad. Además, desde la apertura de la economía allá por fines de los años 80, México no solo cambió su modelo económico, sino que tuvo que actualizar un buen número de leyes para estar acorde con la nueva realidad, y este cambio obligado, fue una de las condicionantes que Canadá y Estados Unidos plantearon, y así lo hicimos, y así se ha demostrado que le convino al país. En ese panorama o en ese contexto, ¿qué planteará la anticientífica, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo? ¿Seguirá con la política del actual presidente de pagarle favores a gobernantes de la oposición, expresado este pago de favores en embajadas o en consulados importantes en algunos países amigos o con los que tenemos relaciones? ¿Seguirá otorgándole posiciones en el servicio exterior mexicano a políticos impresentables que incluso ni siquiera obtuvieron el placer de otros países ante la pobreza y desprestigio de algunos de los candidatos propuestos? En otros casos, uno rayando en el ridículo de la señora o señorita Jesusa Rodríguez, o Jesusa no sé qué, así se le conoce, que ha hecho del ridículo en donde quiera que se pare prácticamente su ley. ¿Seguirá pues con esa actitud? ¿Seguirá con el pleito con España, un pleito totalmente artificial y me atrevería a decir estúpido, impulsado por la actual esposa del presidente? Y por si usted estuviera preocupado, ya declaró que no se va a divorciar de su esposa y que van a seguir muchos años juntos, porque ya ve que todo el país estaba temblando. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a divorciar el presidente? Pero ya con esa declaración ya la bolsa regresó a su nivel y las cosas han vuelto a la normalidad. ¿Seguiremos atacando al gobierno de los Estados Unidos? ¿Seguiremos manteniendo posiciones totalmente anticientíficas como las que acostumbra la doctora Sheinbaum en lo que se refiere al uso agrícola del glifosato y a la importación del maíz amarillo o maíz genéticamente modificado? ¿Seguirá en esa posición? ¿Seguirá manteniendo esa relación y favores y privilegios a empresarios chinos para importar en la total opacidad camiones, trolebuses, etcétera, otorgarle contratos en el sistema de transporte colectivo, etcétera, etcétera? La pregunta, pues, queda ahí, y agregaría un punto más que en términos de América Latina sería importante. ¿Mantendría la actual política de apoyo irrestricto en efectivo, en petróleo, etcétera, y en productos alimenticios, granos, etcétera, a Cuba, y apoyando a esa dictadura feroz que ha destruido un país, y también condescendiendo con gobiernos realmente
despreciables por sus propios pueblos, por sus propios gobernados, como sería el de Venezuela, el de Nicaragua, y bueno, en el caso de Argentina ha cambiado el panorama. Entonces, con todo eso que planteo, seguiría manteniendo la anticientífica esa política exterior. Como digo, al menos durante el primer año y quizá una parte del segundo año de su gobierno, es muy posible que sí, para no generar la reacción de los radicales que le heredaría el bulto. Ahora vayamos a la parte de la ingeniera. La ingeniera conoce bien el mundo, ha viajado por las actividades profesionales de ella y de su familia, y ella misma como empresaria de una empresa que se dedica a cuestiones de tecnología avanzada, edificios inteligentes, etc., está plenamente consciente de la importancia de nuestra participación en esa gran alianza estratégica con Estados Unidos y Canadá. Entiende perfectamente las ventajas del comercio internacional, del intercambio de mercancías, de capitales, de personal altamente calificado, entiende la importancia de la inversión extranjera directa en México y sobre todo entiende el valor altísimo que tiene en el mundo actual y en los próximos, cuando menos 15 o 20 años, de la seguridad jurídica, de un fuerte Estado de Derecho y el respeto a la ley por todos sin distingo alguno. Entre esas dos visiones, ¿qué piensa usted de lo que haría la ingeniera en caso de obtener el triunfo este 2 de junio? ¿Y por qué la pregunta? Vamos a suponer que ella intente cambiar radicalmente la composición del Servicio Exterior mexicano a raíz de esta caterva de impresentables que ha colocado el presidente durante este gobierno, que todavía le faltan algunos meses. ¿Qué pasaría en el Senado de la República si Morena obtuviera la mayoría absoluta de esa Cámara, que obtuviera cuando menos 65 senadores, teniendo la mayoría absoluta, y eso le permitiría bloquear cualquier nombramiento que no estuviera aprobado, vamos a decir, por esos radicales que le heredaría López Obrador como legisladores, en este caso como senadores de la República? Termino diciendo en ambos casos lo siguiente: México es un jugador importante en el comercio internacional. México no podría sobrevivir si continúa con esta política rijosa de golpear a los empresarios de México y extranjeros, de tal manera que dañaría de manera sensible los flujos de inversión a México y con ello la creación de fuentes de empleo permanente, la elevación de la calidad de vida, etc. ¿Qué piensa usted que haría la una o la otra en caso de resultar la primera o la segunda, la triunfadora este 2 de junio? Muchas gracias por su atención y nos vemos aquí mismo mañana jueves. Gracias.